Buenos días a todos. Antes de comenzar, la presentación que voy a hacer, sabiendo un poco también más o menos cuál era la audiencia de lo que es la sala, es un poco divulgativa, divulgación sobre todo con uno de los conceptos que muchas veces nosotros en biología, en bioquímica, a veces no se tiene claro, y es lo que es en sí la membrana biológica. Nuestro concepto de la membrana biológica ha sido siempre de una barrera, como tal, simplemente. Conocemos lo que es la célula tiene una membrana plasmática que precisamente hace de barrera, en algunos casos, y que de alguna manera también define lo que es la célula en sí, lo que es la unidad celular, como nosotros conocemos. Al mismo tiempo también existen membranas que definen otros compartimentos intracelulares, que son los órganos que nosotros conocemos, además muy bien los conocemos, el retículo endoplásmico, la mitocondria, el cloroplasto, los endosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de un compartimento celular sabemos que tiene unas funciones específicas, y esas funciones específicas vienen dadas precisamente porque lo que está dentro de ese compartimento tiene una serie de propiedades. Pero una de las cosas que me gustaría en esta charla divulgativa que vamos a tener hoy es que vierais a lo que es la membrana biológica como algo más que una barrera, en el sentido de que tiene casi una especie de vida propia. Vida propia en el sentido de que tiene una serie de componentes específicos, tiene una serie de componentes proteicos específicos y además al mismo tiempo también de que esos componentes proteicos, simplemente por el hecho de estar en la membrana, también tienen unas propiedades diferentes. ¿De acuerdo? En el sentido de decir de que la membrana biológica como tal confiere unas propiedades a las moléculas biológicas de tal manera que se comportan o se podría comportar como otra unidad más dentro de lo que es la célula. ¿De acuerdo? Simplemente eso, ya os digo que va a ser un poco divulgativo, comentaré también algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo en lo que es nuestro laboratorio, pero más me interesa, al menos en este momento, es el simplemente hecho de lo que es la membrana biológica no es un orgánulo, pero tendríamos que considerarlo como un orgánulo diferenciado dentro de la célula por sus propiedades, características intrínsecas y no solamente por eso, sino porque define otras propiedades a las moléculas que están en relación con lo que es la membrana biológica. Nuestra visión, obviamente, de lo que es la membrana biológica, en principio, cuando lo vemos, nosotros vemos un libro de bioquímica, al principio de cuando estamos haciendo nuestros estudios, es una bicapa lipídica. Muchas veces existen proteínas insertadas dentro de lo que es la membrana, existen otro tipo de moléculas que no son fosfolípidos y nuestra visión de lo que es la membrana es algo estrictamente estático, en el sentido de que es una barrera que está ahí. Sí, pueden existir canales, pueden existir poros que de alguna manera intercambia lo que es el contenido externo e interno de la célula, pero poquito más, muchas veces nuestra concepción de lo que es la membrana biológica, poquito más allá. Tiene muchos fosfolípidos, sabemos que tiene muchos componentes, pero si nos vamos un poco más a lo que es la estructura, después veremos un poco de la estructura, por así decirlo, de lo que es la membrana, ya podemos pensar un poco más de complicaciones del sistema. Por una parte, como veis a la izquierda, lo que es la membrana en sí, ya es una especie de maremajo de moléculas que están moviéndose. A la derecha podéis ver una proteína que cual tiene asociada una serie de fosfolípidos, en el sentido de que existe ya un poco más de complejidad en lo que es el sistema. Y eso que estamos viendo, y lo hemos comentado una vez en clase también, de sencillo un poquito más, pero que no es la realidad en absoluto. ¿Qué define entonces lo que es la membrana biológica? La estructura definida de lo que es la membrana, sus cadenas hidrocarburadas, sus partes, sus grupos polares en la parte interfacial de lo que es la membrana. Con el morfismo lipídico comentaremos muy poquito. Es decir, la membrana tiene sus formas. No tenemos que ver la membrana como una bicapa de lípidos. Tenemos que ver lo que es la membrana como una superestructura que puede cambiar de forma. De forma que tenéis que tener en cuenta que la forma, en este caso, define la función. Por tanto, si es polimórfico, puede ser polifuncional, definido precisamente por las formas, no por las moléculas en sí, sino por las formas, que es importante. La fluidez, movimiento, los cambios conformacionales, sabemos que las proteínas cambian de función porque cambian de estructura. Si la membrana cambia la estructura de las proteínas, cambia la función. Es decir, y una cosa que tenemos que tener en cuenta hablando de proteínas de función, de modulación, es que entonces el ser vivo, la célula, puede cambiar, de acuerdo a una serie de circunstancias, la función de las moléculas, siempre las mismas moléculas las que tenemos ahí.
Interacciones, muchas, tened en cuenta que estamos hablando de interacciones moleculares, funcionamiento. Cuando antes Enrique estaba hablando de lo que hace un extracto, tenemos que pensar que no es el extracto, sino que son las interacciones moleculares que están modificando lo que es la función y que al final nosotros tenemos que saber cuáles son esas interacciones para poder modularlas o incluso aumentarlas de llegado el momento. Enfermedades. Muchas enfermedades están relacionadas con lo que son las membranas. Hay muchas y muchas muy desconocidas. Pero bueno, eso tampoco es lo que es el tema de lo que es esta charla. Cuando estamos hablando de membranas, pensamos en lo que es la membrana de capa, pero tened en cuenta que en una célula como tal existen muchas formas dentro de la misma célula. Fijaos, micelas dentro de lo que son otro tipo de estructuras vesiculares. Nosotros encontramos muchas formas en las células que están modificadas continuamente. Por lo tanto, no es una estructura estática, es una estructura móvil, fluida, cambiante en el tiempo dependiendo de cuáles son las condiciones. ¿De acuerdo? Antes también comentábamos lo que es el ciclo celular. Las membranas cambian, están cambiando continuamente. Y recordar, cambio de membrana, cambio de función, cambio de estructura y todo un conjunto que hace de alguna manera que la célula tenga una serie de funciones diferentes en un momento determinado. Moléculas. Simplemente por poner unas moléculas que pueden estar dentro de la membrana. Formas muy diferentes. Formas significa estructura. Estructura, diferencia, significa función diferente. Por tanto, podemos cambiar la forma, la función, la estructura, cambiando lo que son las moléculas en sí. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, las estructuras, que siempre es la capa. Pero puede haber micelas y puede haber incluso dentro de lo que es una membrana biológica estructuras interdigitadas. Simplemente dedos que están metidos entre sí. Funciones. Siempre recordar forma, estructura, función. ¿De acuerdo? Una visión que nosotros tenemos que tener ahora de lo que es la membrana biológica es muy diferente de la que se tenía hasta hace pocos años. ¿Qué es lo que veis ahí? Es un mar de moléculas insertadas en un mar de lípidos. Pero no es el lípido en sí el que forma la membrana, por así decirlo, porque muchas veces hay muchas más proteínas que lípidos, sino que simplemente lo que son los lípidos forman lo que es el anclaje a todas esas proteínas. Proteínas de multitud de formas, multitud de estructuras, multitud de interacciones y multitud de funciones. Y recordar, modulación por parte de lo que es la célula. Poros, receptores, todo lo que vosotros podáis imaginar en un momento determinado, pero simplemente quisiera que de alguna manera os quedaseis con esta visión de esta estructura inicial, original, más o menos avanzada para su tiempo, llegar a esto que tenemos hoy en día. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a ver lo que es la estructura de la membrana, tenemos que saber también qué es lo que hay en la membrana. Fijaos en la parte superior izquierda, podemos ver que existen complejos, dominios, en el cual existen asociaciones. Si antes estamos hablando de polimorfismo, polifuncionalidad, nosotros podemos encontrar también en las membranas también cierta separación de componentes. ¿Pero qué es lo que significa? Tenemos en la misma membrana diferentes formas y por lo tanto, es la antena. ¿Me veis ahora? Vale, intentaré que no existe más, si no hay ruidos o huesos. Tenéis que tener en cuenta la formación de complejos. Formación de complejos en lo que es la misma membrana significa también diferentes funciones. Por lo que es lo mismo, podemos separar en un momento determinado funciones de manera local en lo que es la membrana. Veis aquí, por ejemplo, asociación. No voy a detenerme en los detalles, porque existen muchos detalles, muchas formas, mucha complejidad dentro de lo que es el sistema. Pero fijaos que esto que nosotros vemos en un dibujo se encuentra realmente en lo que son vesículas. En este caso, vesículas formadas por lípidos de lo que es el surfactante pulmonar, en el cual podemos observar que existen dominios, ¿de acuerdo? Dominios específicos de lípidos en lo que es la membrana. Esto para una membrana o un liposoma, una vesícula formada por 3 o 4 componentes solo. Imaginaos cuando en una membrana biológica no existen 4, ni 40, ni 400, a lo mejor existen 4000 entre una cosa y otra. ¿De acuerdo? Estos son, vemos en la siguiente figura, puedes ver cuáles son las diferentes formas, diferentes complejidades, etc. Esto que nosotros observamos en las vesículas formadas en lo que es en el laboratorio, existe en mí. ¿De acuerdo? Por tanto, tenéis que tener en cuenta o ver a la membrana biológica como algo vivo, diferenciado, diferente. ¿De acuerdo? Y sobre todo, como para mí
La palabra que más me gusta es la palabra modularidad, en el aspecto de lo que es la célula puede cambiar la función, ¿de acuerdo? Cambiando la estructura, cambiando la composición, cambiando la forma, etc. Vemos aquí una pasada simplemente muy sencilla que existen diferentes formas que están de alguna manera definidas por los diferentes tipos de moléculas que están formando parte de lo que es la membrana biológica. Diferentes tipos de estructuras que tened en cuenta que esto ocurre en una célula, en lo que es una célula viva, está ocurriendo de una manera continua, constante y sobre todo de una manera dependiente de cuál es el estado celular y para qué lo que es la célula en ese momento. Diferentes tipos de curvaturas. Uno puede pensar, ¿para qué sirve la curvatura en una membrana en un momento determinado? Simplemente puede servir, y además se ha demostrado y existe, para la asociación de una serie de proteínas. Por ejemplo, la proteína quinasa C. ¿Sabéis la importancia que tiene la proteína quinasa C? Por la proteína quinasa C se une a diferentes líquidos, no solamente por la interacción molecular, sino también por la diferente curvatura de lo que es la membrana. Es decir, algo que no es inherente a la estructura en principio, que está definido por lo que es la estructura. ¿De acuerdo? Definido también, a su vez, por las formas de los moldes de los líquidos, etc. Una cosa también uno puede pensar es las células en sí. Fijaos el detalle de que para una membrana de una célula, en este caso creo recordar, creo que es química, vamos, independientemente de eso, si esto es la temperatura de crecimiento, podemos ver, en este caso es una calorimetría, que existe una fluidez, un cambio en la fluidez de los lípidos por debajo de la temperatura de crecimiento y a su vez existe un desplegamiento de las proteínas por encima de la temperatura de crecimiento. ¿Qué es lo que nos está indicando? Es que dependiendo de lo que es la célula, en este caso lo que es la temperatura de crecimiento, los componentes celulares de la membrana están definidos. A esa temperatura de crecimiento los lípidos están fluidos y al mismo tiempo las proteínas están plegadas. Por otro lado, está definida la composición de la membrana biológica dependiendo de las circunstancias de lo que es la célula. Y eso lo hace para todo tipo de células, no solamente para las bacterias, sino también para nosotros. Aunque nosotros tengamos, como animales, tenemos unas características más o menos definidas a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Muchas no voy a detenerme en detalles. Nosotros en lo que es en el laboratorio podemos determinar cuáles son, por ejemplo, las formas de las estructuras que están definidas por las membranas, ya sean membranas sintéticas o membranas biológicas, simplemente por no comentarlo, calorimetría, resonancia magnética nuclear, difracción de rayos X, etc. Estructura secundaria de las proteínas en membranas mediante espectroscopia infrarroja monodimensional y bidimensional, es decir, nosotros podemos determinar cuál es la estructura de los lípidos por una parte y la estructura de las proteínas por otra y al mismo tiempo saber cómo están unas y otras concatenadas entre sí y de qué están dependiendo, porque recordar al fin y al cabo todo lo que es biología al final es interacción de tipo molecular. Y para nosotros comprender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo intentar modificarlo llegado el momento, tenemos que saber cuáles son esas interacciones moleculares, porque si no entonces nos estaremos en un paso por encima de lo que realmente es lo fundamental, es decir, modificar lo que son las estructuras para lo que nosotros en un momento determinado podamos implementar. En este caso, por ejemplo, simplemente es un esquema de la unión de un virus, del virus del HIV a la membrana. Tampoco voy a detenerme mucho en esos detalles, pero simplemente tenéis que pensar que son estructuras de membrana que se unen entre sí, receptores específicos que se unen de unos a otros y que específicamente hacen que un virus se pueda unir a un tipo de célula. Cambios en lo que es el polimorfismo, etc. Tenéis que tener en cuenta todos estos detalles para comprender lo que es lo que sucede en la membrana biológica, en el sentido de que la membrana biológica es algo más que está ahí y que tiene que ser considerado como un componente más. Por eso antes el título de la charla ponía como un orgánulo desconocido. Es algo que es utilizado, que se utiliza, puede ser modificado y modulado, ¿de acuerdo? Tiene una miríada de interacciones, ¿de acuerdo? Que es lo que están ahí puestos, pero siempre recordar que en este caso la membrana es la base de muchos tipos de procesos en los cuales existen muchos tipos de interacciones entre proteínas, lípidos, componentes celulares, ya no solamente en este caso lo que es la entrada del virus, que son las proteínas que vienen del mismo virus, sino las proteínas del huésped que están modificadas o están de alguna manera controladas por la maquinaria del virus para hacer algo así, y que todo depende de lo que es la membrana biológica. Esto va a pasar, ¿no? Esto es quizás un poco complicado. Fijaos, un trabajo que nosotros publicamos no hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que una proteína, en este caso una proteína de un virus, pueda formar un agujero en la membrana de la célula huésped
para que, por ejemplo, la cápsida pueda entrar dentro de lo que es la célula. Fijaos el mecanismo, al menos para mí bonito, de cómo es la concatenación de una serie de proteínas y una serie de cambios conformacionales para producir un agujero, ¿de acuerdo?, por el cual pueda entrar lo que es el DNA o el RNA, o lo que tenga, o que sea ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por lo que es lo mismo, tiene que existir una miríada de interacciones intermoleculares e intramoleculares entre diferentes componentes para formar algo. Y es la membrana, en este caso, justo es la membrana la que de alguna manera posibilita el que este mecanismo pueda ser de alguna manera efectuado. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este punto, por si nosotros tenemos que interrumpir ese proceso. Es decir, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo molecularmente. Bueno, esto simplemente también, en este caso, por ejemplo, es otro de los virus que nosotros hemos estado estudiando, los componentes víricos que nosotros hemos estado estudiando, por ejemplo, que en este caso es la hepatitis D. La hepatitis D lo que hace es que modifica prácticamente casi todas las membranas de la célula huésped, ¿de acuerdo? Para la entrada, formando lo que son endosomas, formando incluso lo que se comentaba ayer por el trabajo que hacía la doctora Amparo Estepa con respecto a lo que es la autofagia, modificando lo que es la autofagia, modificando lo que son las membranas del reticulado endoplásmico, modificando lo que son las membranas de Golgi, modificando las membranas de la membrana plasmática a su vez para que puedan salir, ¿de acuerdo? Es decir, que diverge todo lo que es el mecanismo de las membranas de la célula para su propio provecho, ¿de acuerdo? Una cosa importante también, por ejemplo, las interacciones específicas, en este caso de una proteína del virus de la hepatitis, que se une específicamente a unos tipos de fosfolípidos, en este caso fosfatilinos y todo eso. Por lo que es lo mismo, se reconocen los fosfolípidos de las membranas. Los fosfolípidos de las membranas no están únicamente ahí para formar la membrana, algunos pueden, pero casi todos tienen alguna función específica, y no solamente eso, sino que incluso muchas proteínas reconocen esos lípidos específicamente, ¿de acuerdo? Por tanto, la membrana es un ente independiente y de alguna manera diferente a todos los demás, porque además incluso, como antes comentaba, proporciona una serie de propiedades características a todo aquello que se le acerque. Es una cosa que también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Nosotros también hemos definido, por ejemplo, lo que es un mapa interactivo con membranas. En este caso, por ejemplo, es la proteína GP41 del virus del SIDA. Podemos observar lo que es el péptido de fusión. Podemos aquí observar lo que es una zona transmembrana. En este otro caso también tenemos la transmembrana, que a su vez también interacciona con membranas. Otro tipo de zonas interactuantes, tanto intracitoplasmáticas como extracitoplasmáticas. ¿De acuerdo? A base de esos estudios, por ejemplo aquí, tenemos una zona en la cual se utiliza hoy en día como una vacuna, por así decirlo, contra lo que es el virus del SIDA. Es decir, nosotros podemos estudiar zonas de interacción de proteínas con membrana porque eso nos sirve a nosotros para modular de alguna manera lo que son las funciones. Podemos también obtener nosotros función o un estudio de alguna manera de cuáles son las zonas de las proteínas que pueden interaccionar con membranas a través de lo que es la estructura secundaria de las proteínas, porque tened en cuenta que la membrana como tal tiene unas características biofísicas específicas que a su vez tienen que de alguna manera interaccionar con otro tipo de moléculas que a su vez obviamente tienen que tener unas características biofísicas que posibiliten esas interacciones. Nosotros estudiamos esas interacciones y a partir de ahí nosotros podemos inferir, modificar y cambiar esas interacciones para lo que nosotros de alguna manera pueda interesarnos en un momento determinado. En este caso podéis observar cómo se puede tener o podemos tener información sobre zonas hidrofóbicas, zonas de momentos hidrofóbicos, zonas interfaciales que nos dan una idea de qué es lo que está ocurriendo en lo que es en esa membrana. ¿De acuerdo? Vale. Esto, ahora un momentito, que les comento esto, voy a exponeros un vídeo, a ver si se ve bien. En este caso, simplemente para que veáis de alguna manera lo que es una membrana, una simulación de una membrana, la interacción de una proteína con una membrana. Tenemos que ver a los lípidos, a las moléculas, no sé si se ve muy bien, da la impresión de que no muy bien, que digamos. Tenemos que ver las moléculas de una membrana como moléculas con vida, que se están moviendo.
están interactuando unas con otras. En este caso es una simulación de un canal de potasio específica de unión con una serie de fosfolípidos, en este caso con el ácido fosfatídico. ¿Veis lo que son los lípidos, cómo se mueven a lo largo de la membrana? No sé si se ve muy bien, espero que al menos lo intuáis, que está aquí lo que es la membrana, aquí lo que es el poro, y se ve de alguna manera cómo existen esas interacciones entre moléculas. ¿De acuerdo? Lo que es posible es nosotros, lo que tenemos que de alguna manera ver es esa membrana como algo vivo, algo móvil, algo interactuante, algo que de alguna manera está ahí y que es diferente a cualquier otra cosa que nosotros tengamos en lo que es la célula. Y además tenéis que tener en cuenta que precisamente las propiedades específicas y únicas que tiene la membrana proporcionan propiedades específicas y únicas a otro tipo de moléculas. ¿De acuerdo? Vamos a ver si soy capaz de verlo ahora. Fijaos aquí la interacción de un péptido proveniente de una proteína no estructural, en este caso del virus del dengue, cómo interacciona con lípidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fijaos, pasa que esto está a cámara rápida, obviamente como os dais cuenta. Veis aquí lo que es este péptido, veis aquí lo que son los lípidos, estos círculos de diferentes colores indican que son diferentes tipos de lípidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Un péptido proveniente de una proteína que puede interaccionar con membranas. Estamos viendo que interacciona con membranas, no solamente interacciona con membranas, con una membrana de tipo específico, sino que incluso además se incorpora a la membrana. Es decir, porque modifica la membrana. Por lo que es lo mismo, una proteína fuera de la membrana tiene una función, además tenéis que tener en cuenta que en muchos casos las proteínas de los virus son multifuncionales, porque son muy poquitas proteínas la de virus, por tanto tiene que tener muchas funciones, y dentro de la membrana tiene otras funciones, ya no solamente de modificar lo que es la membrana en sí, sino también de dimerizar o formar polímeros con otras proteínas que a su vez hace que esas proteínas tengan funciones diferentes. Si nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo, nosotros podremos intentar revertir ese proceso, que es lo que nosotros intentamos hacer. Primero, por una parte, ver qué es lo que ocurre molecularmente y después, sabiendo qué es lo que ocurre molecularmente, intentar que eso no ocurra. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, obtener moléculas de tipo antiviral o antimicrobiano, ¿de acuerdo? Cuya interacción de esas proteínas son las membranas, cosa que es muy difícil porque la estructura de la membrana, precisamente la estructura mesotrópica, hace que sus funciones características y sobre todo su estudio e investigación sea mucho más complicado que cualquier otro tipo de investigación que uno pueda tener antes. ¿De acuerdo? Bueno, acabo ya enseguida. Y vamos aquí a esta presentación y ya, bueno, simplemente creo que la última o la penúltima diapositiva que teníamos hasta ahora, veis, nosotros podemos determinar también cuál es la estructura de esas proteínas de membrana. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, es una demostración de una metodología que nosotros hemos implementado en lo que es el laboratorio, en el cual, por ejemplo, en este caso es una serie de ATPasas, en este caso son rodopsinas, en el cual nosotros podemos determinar específicamente cuáles son las zonas transmembrana de esas proteínas, para hacer un estudio topológico de esas proteínas y a su vez nosotros entender qué es lo que hacen esas proteínas en la membrana. ¿De acuerdo? Simplemente por acabar, decir que nosotros, el concepto que nosotros tenemos de lo que es la membrana biológica actualmente es muy diferente de la que teníamos hace no mucho tiempo. La membrana biológica es un ente específico, diferenciado, independiente, modulable, ¿de acuerdo? Que nosotros requiere una multitud de funciones en lo que es la célula biológica y que nuestra visión de la membrana ha cambiado desde lo que al principio se pensaba que era simplemente una barrera formada por lípidos y proteínas que simplemente estaba ahí para definir una unidad celular, hasta lo que es hoy en día esta visión molecular de la membrana con propiedades, con estructuras, con funciones diferentes y además diferenciables y que diferencian también a las estructuras de las biomoléculas que tienen algún tipo de relación con lo que es la membrana biológica. Ya está. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis, pues, les agradezco. Gracias, José. ¿Alguna pregunta? Yo quería saber lo de las curvaturas de la membrana, que has dicho. ¿Esas curvaturas son diferentes según el tejido del abdomen? Sí, puede ser, sí. ¿Y esa curvatura es la que determina qué tipo de proteína se puede instalar ahí? Es que no te digo muy bien, pero... Perdón, es que tengo la voz muy mal.
ese tipo de curvatura es la que determina qué proteína se puede instalar ahí, o es al revés. Sí. Es la No. proteína La curvatura con otro tipo de moléculas que precisamente van hacia esas zonas de curvatura diferente hace que una serie de proteínas se una específicamente a esa zona de la membrana, modulando lo que es la funcionalidad de esa proteína. Yo ya sabes que soy químico, no tengo nada de idea de biología. ¿Qué tengo? Biología. Entonces, mi duda en la física que me has planteado aquí es, estamos hablando de un orgánulo. ¿Quieres darnos a entender? No es un orgánulo como tal. No es un orgánulo como tal. ¿Qué referencia? Déjame que termine de explicar mi cosa en esto. Ahora, para plantearme, yo cuando dibujaba la célula, hacía el retículo endoplasmático, hacía luego la célula, hacía luego la membrana dentro del inicio, y interacción. ¿Qué es la célula? No es todo totalmente relacionado, se podría considerar Físicamente no. Claro, la patología sí que está relacionada con lo que es el endoplasmático, porque la patología muchas veces hay vesículas, hay tráfico intervesicular entre lo que es el retículo y lo que es el Golgi. Los retículos más al final se unen con otro tipo de vesículas, por ejemplo, con los mamotomas, y de alguna manera forman lo que son las estructuras que van a romper lo que son componentes y formarían pero parte de estos rangos. tienen físicamente son independientes de alguna manera, en el sentido de que en el tiempo se mantienen iguales aunque hay tráfico de unas a otras. Yo la idea que de alguna manera quiero transmitiros a todos vosotros es que la membrana como tal tiene una serie de características que lo diferencia de cualquier otro tipo de orgánulo y que se podría considerar, la palabra se podría considerar como un ente diferente a todos los demás, por sus propiedades características, las propiedades de las moléculas que interaccionan con la membrana son diferentes cuando interaccionan con la membrana. Sí que con las patologías hay una especie de tráfico, incluso de la membrana plasmática. Hay después, obviamente, vesículas que se fusionan con la membrana plasmática. Existe un tráfico membranal muy intenso en lo que es la célula. Pero físicamente, como conceptualmente al menos, los orgánulos son orgánulos independientes, aunque están interconectados entre sí, incluso con lo que es el retículo, con la que es la membrana nuclear. Es decir, sí que existe, pero físicamente se puede considerar como algo independiente por las características específicas en ese momento de lo que son las membranas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Yo vuelvo a lo de la curvatura, eso me ha llamado mucho la atención. La curvatura, y has nombrado el ejemplo de la proteína quinasa C, Sí. pero la proteína quinasa C hay como 10 proteínas quinasa C diferentes. Entonces, no, por eso me refiero, pero ¿hay especificidad en esa curvatura con cada una de las...? No, ¿Se podría buscar en sí. agentes inhibidores intercalantes? Eso es lo complicado, porque estamos hablando de curvatura de membrana. Es decir, no estamos hablando de lo que es una función enzimática, pongamos por caso, precisamente esa es la problemática que tiene el estudio de las membranas. Lo que sí que es cierto es que la curvatura de la membrana hace que existan diferentes tipos de moléculas de la membrana que se localicen específicamente en esas zonas. Y esa localización de esas moléculas hace que esas proteínas se unan específicamente y tengan esas funciones. En este caso, la proteína quinasa se une a esos puntos de curvatura diferente, en el cual, por ejemplo, se van, o hay una condensación, por ejemplo, de diacilgliceroles, fosfatidilserina, etc. También existen otro tipo de mensajeros secundarios, por ejemplo, como es el calcio, que están involucrados. Pero lo que es la curvatura, lo que está haciendo es que está modificando lo que es la composición de la membrana. Y por tanto, esas proteínas interaccionan específicamente con esa parte de la membrana. Más o menos es la idea que se tiene, porque es algo que se está estudiando mucho actualmente y que es muy difícil de